y que esto pues nos dice que la gente le temía al sacerdote, porque parecería que era el emisario de la muerte, pues generalmente ya estaba por morir y en muchos casos pues llegaba cuando pues ya había fallecido el enfermo. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Qué gusto saludarlos en esta ocasión para hablar un poquito sobre uno de los sacramentos que no vivimos en su plenitud porque no lo conocemos bien. Me he motivado a hacer esto porque recientemente fui a ungir a un enfermo, pero el enfermo estaba casi ya pues en su último momento, o sea, no había ya, o sea, estaba, ya no hablaba, estaba en coma. Entonces esto nos habla de que hay un desconocimiento y que todavía seguimos pensando, como lo veremos un poquito más adelante, que este es el sacramento para los moribundos, y realmente no. Se llama sacramento de la unción de los enfermos. Entonces hoy hablaremos un poquito sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, empiezo diciéndoles que este sacramento ha pasado por muchas etapas en su desarrollo, como prácticamente lo han hecho todos los demás sacramentos. Sin embargo, este, al igual que el de la penitencia, han sufrido más los embates del tiempo en cuanto a la interpretación del texto escriturístico que lo sostiene y desde ahí de la aplicación en la iglesia. Por eso me ha parecido, como les decía ahorita, vital el que conozcamos con mayor profundidad este sacramento y todas las gracias que tiene, así como los requisitos y el momento más oportuno para recibirlo, porque pues la mayoría de los católicos desafortunadamente continúan pensando, como lo comentaba al principio, que pues este está hecho para los moribundos, ¿no? Porque así pues ha venido desarrollándose a lo largo de la historia y así pues se le conocía, ¿no? Antiguamente se le conocía como el sacramento de la extrema unción, es decir, se daba ya realmente al final. Entonces, iniciemos pues viendo este texto desde la escritura que lo fundamenta. Este está en la carta del apóstol Santiago en el capítulo 5 y quiero mostrarles qué es lo que dice textualmente según la versión original del griego. Estamos hablando de Santiago 5, en el capítulo 5, los versos 13 al 16. Dice, ¿sufre alguien herido? Puede ser cansado o débil entre ustedes, que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que alabe al Señor. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos. Puede traducirse también a los presbíteros de la iglesia, lo veremos todo esto un poquito más adelante. A los presbíteros de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Donde dice restaurará, la palabra textual es salvará. Si ha cometido pecados, es decir, si estuviera en pecado, realmente el texto griego dice si estuviera en pecado, le serán, que dice normalmente la traducción, dice será perdonado. Entonces, esta es la traducción directa y el verso 16 dice, por tanto, confiese sus pecados uno a otro y oren unos por otros para que sean sanados. O dice textualmente, dice para que estén sanos. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. He agregado al texto el verso 16, como lo mencioné al principio, pues en realidad forma parte de la instrucción referida al enfermo y por ende al sacramento, aunque por siglos se ha separado de este, lo veremos un poquito más adelante, que así ha sido, pues la verdad es que debe de estar unido, ¿no? Entonces, van a ver, les he presentado un texto en donde van a ver o vieron ya la traducción literal en griego para tener un mejor acercamiento al texto y desde ahí ver cómo lo entendía la primera comunidad cristiana, porque eso es lo importante. O sea, cómo lo escribió el apóstol para una comunidad que pues entiende las cosas quizás como no lo entendemos ahora. Entonces necesitamos ir directamente a la traducción como lo entendían ellos. Entonces vamos a entrar desde la primera parte, vamos a verla desde la parte exegética, es decir,
vamos a entender el texto a profundidad. Como podemos ver, este texto tiene elementos que muchas veces se pasan o se han pasado por alto y que son fundamentales para entender cómo realizarlo y la eficacia que tiene, que va en general mucho más allá de lo que entendemos normalmente. Esto, como veremos, nos ayudará a entender mejor este hermoso sacramento y, bueno, sobre todo a solicitarlo oportunamente, no cuando se esté muriendo el enfermo. El texto en sí mismo, por los verbos que usa en griego, asteneo, que es estar débil, y que en general se refiere a la enfermedad física, también lo conjuga con el verbo kapno o kapno, que es estar cansado. En este caso se refiere también a lo mismo. Ante todo, estar en una enfermedad que lo debilita a tal punto que no puede pararse de la cama, lo que supone una enfermedad grave, o al menos relativamente grave. Y por ello tiene que mandar pedir, dice, mande llamar a los presbíteros. Tiene que mandar pedir ayuda porque él no puede. Él ya está en cama y tiene una enfermedad de cierta gravedad. Otro de los elementos que brota el texto es que la fe del que se habla, ¿verdad?, del que está solicitando la atención de los presbíteros, proviene de una fe profunda, no de la recitación de una fórmula de oración. Lo mismo se referiría a quien hace la oración. A veces, incluso nosotros como sacerdotes, simplemente recitamos una oración. Es decir, se eleva a Dios con la seguridad de que es escuchada y que, bueno, a su modo producirá efectos en el enfermo. Ahora bien, los efectos de la oración son manifiestos en esta oración mediante dos verbos que aparecen en el texto. Soxein, que puede ser salvar, que es como generalmente las traducciones más cercanas al texto ponen como salvar, lo decía hace un momento, que es decir, Dios salva al hombre, o bien pasar del reino de la muerte al reino de la vida. Cualquiera de estas dos interpretaciones son las que se tienen en diferentes textos que usa la Sagrada Escritura, donde aparece la palabra soxein. Al parecer, el autor eligió un término vago que pudiera tener estas dos interpretaciones que van desde lo físico hasta lo espiritual y eterno. Fíjense, o sea, por eso es bien importante conocer un poquito más sobre el texto y conocer un poquito más de dónde viene para ver que el autor ha buscado bien las palabras para darle toda la profundidad a la acción del Espíritu que se realiza dentro de un sacramento. Es por ello que la oración del presbítero obtendrá para el enfermo lo que el término soxein, salvación, sea adecuado para cada persona, según Dios considere apropiado para ella. Es decir, puede ser sanarlo físicamente, o sea, levantarlo de la cama, o simplemente darle la paz interior, levantarlo interiormente. Que Dios sabe lo que necesita cada uno y sobre todo lo que conviene según sus planes misericordiosos. ¿Ok? Entonces, la redacción del texto nos deja claro, al menos para la primera comunidad, que se trata de un enfermo que pertenece a la comunidad. Es decir, en su contexto sería un cristiano activo, lo que hoy entenderíamos practicante y cercano al Señor. Es decir, no es una persona que no va ni a misa ni nada, sino estamos hablando primera comunidad. Cuando hablamos de una persona que pertenece a la iglesia, pues recordemos todo lo que ya en otras ocasiones he hablado sobre el catecumenado, que eran 4 años, 3 o 4 años de formación, y todo lo que era necesario pasar para que en las primeras comunidades una persona pudiera ser considerado, admitido como un discípulo. Tenía que ser aprobado incluso por el obispo. Entonces, por eso aquí estamos hablando de un cristiano completamente unido a la iglesia. Es decir, alguien que lo que diríamos hoy, pues va a misa, se confiesa, comulga,
conoce la Sagrada Escritura, ora, o sea, cree en Dios, tiene fe, es un cristiano de fe, ¿ok? Otro elemento que se desprende de lo anterior es que quien llama a los presbíteros no es un familiar, sino el mismo enfermo, lo que nos hace ver que está consciente del poder de Dios y de la oración y por ello solicita a otra persona, que puede ser un familiar o no, que avise a los presbíteros que vengan a verlo y a orar por él. Por eso es él mismo el que lo solicita. Él es el que quiere que vaya el sacerdote, el presbítero, porque es un hombre de fe y es un hombre que también por eso es esta catequesis, que conoce el poder de Dios. Decíamos ahorita, salvar, sanar, levantar, que puede ser físicamente o espiritualmente. Ambas cosas son válidas. Y como decía hace un momentito, pues Dios dará a cada uno lo que mejor conviene para él y para todos. Esto nos hace inferir que sería una persona que, como eran las primeras comunidades, vive en gracia. ¿Okay? No se entendía que el cristiano pecara. Recuerden lo que nos dice el apóstol San Juan, ¿verdad? En sus cartas, especialmente en su primera carta, dice: el que ha nacido de Dios no peca. Puedes encontrarlo, hay dos citas parecidas, primera de Juan 3:9, y si no, en el capítulo 5, en el verso 18. Es decir, el cristiano de ordinario no peca gravemente. ¿Sí? Sabemos que el justo peca 7 veces diarios. Pero hablamos de el hombre que vive en gracia, que está buscando la vida cristiana. Que lamentablemente, hermanos, no es hoy la realidad de la mayoría de los cristianos católicos, que aunque son bautizados, ya también lo he hablado mucho, tienen poco que ver con el proyecto de Dios para la salvación. Podemos entonces decir que el sacramento será una ayuda, tanto física como espiritual, para levantar su ánimo, su fe, su alegría, y si fuera oportuno para él, también levantarlo físicamente. Y por otro lado, salvar al enfermo. Por ello, es que en general debemos entender la gracia obtenida como fortalecer, que es la fórmula que usa el sacramento, como fortalecer, sea el área espiritual, pero también la corporal, que ayuda al enfermo a restablecer tanto la gracia como la salud física, lo que hará que literalmente el enfermo se levante. Y esto yo lo he visto. O sea, cómo la gente verdaderamente se levanta anímicamente, espiritualmente. No todos son sanados, pero también he visto gente levantarse. Una de las primeras veces que realicé este sacramento, a la persona le daban unas cuantas horas de vida, como normalmente te hablan, porque ya se está muriendo. Y todavía vivió 7 años más. Salió del hospital, hizo su vida normal, todavía 7 años más. Era una persona ya grande. Por otro lado, la palabra hamartía, que habla este verso 15, significa pecado. Y en todo el contexto de la carta, no se refiere a los pecados que llamamos veniales, sino a los que, como dice San Juan, o sea, los pecados que llevan a la muerte, es decir, a la muerte eterna. Primera de Juan 5:16. Es decir, el autor presupone que quien pide la oración no es alguien que vive en pecado, que lleva a la muerte, sino que hubiera pecado como algo fortuito. Dice, y si hubiera pecado, será perdonado. Ese pecado grave sería perdonado por la oración hecha por el presbítero y la comunidad orante en ese momento. Es un sacramento verdaderamente de sanidad interior. No propiamente sea necesario, bajo este aspecto que estamos viendo, la confesión sacramental como tal, al menos en el contexto que lo estoy planteando, de la primera comunidad. Sin embargo, la partícula
oun, que es por tanto, con la que se van a unir los versículos 15 y 16, va a unir este tema del pecado que pudiera tener la persona, ¿sí?, con el texto que sigue. Por eso no podemos separar el verso 15 del verso 16, porque entonces no se entienden. O sea, normalmente en los estudios del sacramento de la unción, pues aparece solamente el versículo 14 y 15, cuando que también es necesario incluir el versículo 16. Si bien este verso habla expresamente de confesarse, no expresa la forma de hacerlo, pero supone que si el enfermo es consciente de tener pecado grave, que es al que se está refiriendo, si hubiera pecado, si se sintiera en pecado, lo confesará. Que recuerden que en el contexto judio-cristiano, cuando esto está empezando nuestra fe, esta confesión no se hacía de manera reservada o privada como actualmente lo hacemos. En general, obedece a que dentro de las primeras comunidades cristianas solo se consideraba pecado grave o que llevaba a la muerte a la apostasía, la herejía, el homicidio, el adulterio y el robo. Generalmente esos eran, y eran pecados, voy a decirlo así, públicos, ¿sí? El apóstata, pues sabían quién era, el hereje, que va en la misma línea, igual, el homicidio, pues ni que decir, el adulterio lo mismo, y el robo, ¿sí? Y por eso se confesaba, la confesión era pública, no privada como actualmente se hace, sino pública, ¿ok? Les digo que ser cristiano al principio, pues no era fácil, ¿no? El final parecería que la curación solicitada en el principio, por ello no se puede separar el verso 16, pudiera estar también determinada por esta confesión o regreso a la gracia, ¿sí? O sea, la persona se confiesa, sana interiormente su alma a través del sacramento de la reconciliación, que sería dado de esta forma, como lo ha expresado, ¿no?, en el contexto del inicio de la vida de la Iglesia, y entonces el sacramento se da en pleno. Por eso es que pues, nos empuja hacia la salvación definitiva. Entonces, con todo esto, más o menos ya nos damos cuenta de que a veces nos hemos quedado muy cortos en lo que entendemos, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que tampoco podemos estar hoy en día bajo los criterios de la primera comunidad, porque una parte importante de nuestra comunidad no vive ya cristianamente. Es bautizado y pues digamos no hace cosas muy malas. Bueno, suponemos esto. Pero te llaman a ti, presbítero, para que vayas a confesar a una persona que está ya prácticamente inconsciente, que no se puede confesar de ninguna forma, ni privada, ni abiertamente. Y entonces ahí, ¿qué opera, no? Entonces vamos a ver ahora, teniendo todo esto en cuenta, la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, ha adaptado y ha puesto a nuestra disposición el sacramento bajo ciertos elementos importantes. Debemos decir que el Concilio Vaticano II, que se realiza entre los años 62 y 65, ¿verdad?, en diferentes documentos reconoce que la forma en que se administraba hasta el momento del concilio, el sacramento más bien daba el aspecto de mágico. O sea, llámenlos y algo así maravilloso va a pasar. Y la persona que haya sido bueno, ¿para qué les digo? Pues ya con el sacramento se va a salvar. Híjole, es muy peligroso, muy arriesgado, porque no estamos en el contexto del Antiguo Testamento. Entonces no podemos tomar literalmente las cosas como estaban allá en la primera comunidad, porque la gente hoy vive de una manera diferente. Entonces una persona que efectivamente llega ya en estado en el que no se puede ni confesar, ni puede hacer nada, y que no sabemos cómo ha vivido, pues así como que sus pecados queden perdonados con el sacramento, pues al menos no parece ser algo automático. Cosa que desafortunadamente ocurre a una hora cuando la gente pues nos solicita el sacramento para un moribundo. Dice, pero atestigua la razón del por qué se solicitaba
hasta el mero final. Y que esto pues nos dice que la gente le temía al sacerdote, porque parecería que era el emisario de la muerte, pues generalmente ya estaba por morir y en muchos casos pues llegaba cuando pues ya había fallecido el enfermo. Y esto es por buscar al sacerdote solo hasta el final, pero bueno, el mismo sacramento y como se fue aplicando, pues fue invitando a la gente a no buscar al sacerdote porque decían, no llame, porque si lo llama ya me voy a morir. A ver, no es así. Pero esas son las concepciones que se van creando a través de la historia y a través de una aplicación incorrecta del sacramento como lo estamos viendo y lo vamos a terminar de ver ahora desde el magisterio. O sea, cómo ha venido evolucionando. ¿Se acuerdan que decía al principio que es un sacramento que tiene una muy larga evolución y que no siempre se ha realizado, al menos bajo los conceptos correctos, adaptando lo que es el texto escriturístico con la realidad con la que vamos hoy viviendo este sacramento, ¿no? Es por ello que en la Reforma del Concilio se revela el sacramento como algo nuevo, algo viejo pero nuevo que tiene una expresión maravillosa. Y esto está plasmado principalmente en el documento que se llama Sacrosanctum Concilium, ¿verdad? El Sacrosanto Concilio, que es el documento es una constitución una constitución dogmática en la que se expresa la renovación de la liturgia dentro de la iglesia. Y en el número 73 nos expresa claramente que para los enfermos graves o que han llegado a la vejez es donde debe aplicarse este sacramento. Enfermos graves o que han llegado a la vejez. Bueno, y aquí también hay que tenernos un momentito para decir la vejez. Nuevamente, si estábamos hablando de hace 20 siglos, aquí no hay que irnos tan lejos. Díganme ustedes, en los años 60, cuando sale esta constitución dogmática, ¿qué se entendía como una persona que ha llegado a la vejez? Voy a decir anciana. Sí. Pues en aquel tiempo, cuando la expectativa de vida andaba entre los 65 y los 70 años, y ustedes recordarán gente de esas edades que pues ya no estaban algunos, y otros eran personas ya muy grandes. O sea, yo incluso de niño, pues así los veía. Sin embargo, hoy la expectativa de vida se ha ido arriba de los 80 años. Entonces, si una persona anciana, pues sería mayor de 70 años, ¿verdad? Pero bueno, la norma es que arriba de los 65 años, cualquiera que cruce los 65 años ya está entrando, por lo menos, como se dice, a la curva de descenso y puede acceder directamente al sacramento sin estar enfermo. Por su parte, este mismo documento, en el número 74, establece que el orden y la forma, o sea, que lo que decíamos ahorita del versículo 16, deben de unirse. Ya lo hemos dicho como forma parte del contexto del sacramento y aclara que primero el enfermo, si se sabe en pecado, deberá confesarse primero, pues este sacramento está unido a la unción y no debe separarse. Esto nos deja ver claramente que el sacramento de manera ordinaria debe solicitarlo el enfermo y debe ser realizado apenas si está comenzando la enfermedad y no al final de esta, cuando ya no se puede confesar ni es consciente de lo que va a recibir. En este mismo número se agrega algo que en el texto bíblico no se encuentra, pero que al parecer desde tiempo muy antiguo se convirtió en una práctica el administrar junto al sacramento de la reconciliación y de la unción el sacramento de la Eucaristía, lo cual era y es visto como viático, es decir, como el alimento que prepara al enfermo para el viaje hacia el paraíso. Entonces hay que
llevarlo siempre y hay que solicitarlo. Una persona que ya está muy grave pues no puede tampoco recibirlo y eso es una pena para él. Y esto es porque este sacramento supone una enfermedad que pone en peligro de muerte a la persona. Así, comulgando se realiza la salvación integral, tomando en cuenta lo que dice San Juan en el capítulo 6 de su Evangelio. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Pero recordemos lo que nos dice el apóstol San Pablo en el capítulo 11 de su primera carta a los Corintios, que no nos podemos acercar al sacramento eucarístico si tenemos conciencia de tener un pecado grave, o lo que llamamos hoy mortal. Entonces, por eso están unidos los tres sacramentos. El sacramento de la reconciliación, que sea primero, el sacramento de la unción, que sea después para pedir la recuperación y la fortaleza, y si llegara a ser el momento, pues el sacramento de la Eucaristía para que me sirva como fortaleza, que puede ser también para curar mi enfermedad o para el tránsito hacia la casa del Padre. Podríamos sintetizar todo lo que hasta aquí he dicho con las palabras que recogemos directamente de la Mysterium Salutis. La Mysterium Salutis o el Mysterium Salutis es un gran compendio de 5 tomos, bueno, 6 porque el número 4 está partido, número 3 o 4 me recuerdo, y ahí está todo el compendio de la historia de la salvación, por eso se llama Misterio de la Salvación, así se llama esta colección de libros. En el tomo 5, desde las páginas 467 hasta la 520, nos habla del sacramento de la unción de los enfermos. Parte de lo que les he dicho hasta ahorita está tomado directamente de esa sección, de este tomo 5, en estas páginas que les estoy mencionando, y que si ustedes tienen acceso a él, pueden comprobarlo directamente. He sacado dentro de ello un pequeño resumen, partiendo desde el mismo texto del apóstol, en donde podemos leer que la conclusión que da el Mysterium Salutis sobre el tema directamente escriturístico lo menciona de esta forma, lo pueden encontrar en la página 481. Dice: el fiel que se halla seriamente enfermo debe llamar a los presbíteros de la comunidad. Es el número 1. ¿Sí? 2. Los presbíteros orarán por el enfermo y lo ungirán con aceite. 3. La plegaria de los presbíteros que acompaña a la unción obtiene para el enfermo el fortalecimiento corporal y espiritual. Y 4. Si el enfermo ha cometido pecados y los confiesa, la oración de los presbíteros le alcanza también el perdón de sus pecados. Es decir, ¿qué nos dice esto? El presbítero no tiene que decir la oración que decimos naturalmente de la absolución de los pecados, sino después de la confesión bastaría con la fórmula que se dice dentro del sacramento de la unción para que también estos quedaran perdonados habiendo sido confesados. Esa sería un poquito la conclusión que emana del texto escriturístico ya traído a nuestro contexto, ¿no? Sin embargo, aclara en la página 484 que en la historia del sacramento nunca se ha mencionado que sea para los moribundos o para los enfermos en peligro de muerte. Al menos en la reflexión sistemática que ha hecho la Iglesia sobre esto, siempre se ha hablado que es para los enfermos. Desafortunadamente se fue llevando en la praxis, porque esto es algo que ha pasado, se fue llevando hacia el final, pero nunca fue así. En la reflexión sistemática no está así. Esto incluye incluso que ha sido considerado también dentro de la reflexión sistemática para enfermedades derivadas del demonio. ¿Sí? Entonces también no es un sacramento, es un sacramental el exorcismo,
también se les aplica el sacramento de la unción de los enfermos, ¿sí? Porque tienen una enfermedad espiritual. Ahora bien, tomando todo esto en cuenta, el Papa de feliz memoria, San Pablo VI, publicó en 1972, aquí este es el Mysterium Salutis, para que vean, este es el tomo quinto del Mysterium Salutis, de donde tomé parte, y este es el ritual, se llama Ritual para el cuidado pastoral de los enfermos o Ritual de los enfermos. Esto fue publicado apenas en 1972, ¿sí? Vemos ya desde el título que es algo más que integra generalmente muchas cosas que hasta hoy se han vivido, teniendo en cuenta que no se trata entonces solamente de una situación aislada, se está muriendo la persona, llamen al presbítero, que le dé la unción, ya se murió. No, nos está hablando de una verdadera pastoral, de un trabajo que tiene que ir realizando la parroquia. El párroco va generando, va desarrollando un trabajo pastoral y atiende a sus enfermos, sea que estén en su casa o que estén en un hospital. Ciertamente, hoy en las grandes urbes metropolitanas es muy posible que al párroco le quede lejísimos el hospital a donde lo lleven. Y entonces se han generado pastorales que atienden los grandes hospitales. Por ejemplo, en Monterrey tenemos capellanes en muchos de los grandes hospitales y en algunos de ellos que son tanto de orientación cristiana como donde nos han dado permiso. Por ejemplo, aquí el Hospital Civil, que es de la universidad y del gobierno, ahí tenemos un capellán prácticamente de tiempo completo. En este ritual se especifica que incluso el sacramento se puede dar a quienes sufren un efecto psicofísico, ¿sí? O sea, también una persona que tiene una enfermedad mental también es sujeto del sacramento. ¿Por qué? Porque es una enfermedad grave. Pero también se puede dar a los niños este sacramento. Sin embargo, solamente debe ser aplicado cuando han llegado a la edad de la conciencia, es decir, cuando sabemos que antes pues son almas inocentes, ¿verdad? Más que hoy la conciencia empieza mucho antes, ¿verdad? La televisión y todo esto los ha despertado antes, entonces debemos también de tener en cuenta este cambio cultural para poderlo incorporar en nuestra praxis pastoral. Los prenotandos, que son la instrucción general, o sea, que nos dice cómo realizarlo, tiene un valor increíble en el ritual y es muy importante conocerlos, especialmente para los obispos y sacerdotes, porque somos quienes lo vamos a usar, quienes lo usamos. Entonces es muy importante que nosotros, sacerdotes y obispos, leamos todos los prenotandos y vayamos construyendo una verdadera pastoral para los enfermos. Ojalá y tú pudieras ser también dentro de tu comunidad un promotor con tu párroco, porque requiere de formación, de preparación y sobre todo de atención. Hay que visitarlos, hay que ayudarlos, muchos de ellos necesitan incluso desde la propia conversión. Quiero referir, ya para ir terminando esta catequesis, quiero referirme al número 6 de los prenotandos del ritual, ya que nos dice en pocas palabras cuáles son los efectos que produce en el enfermo este sacramento, ¿sí? Entonces, esto es lo que dice el prenotando. Dice, este sacramento otorga al enfermo la gracia del Espíritu Santo, con lo cual el hombre entero es ayudado en su salud y confortado por la confianza en Dios y robustecido contra las tentaciones del enemigo. Recuerden que en el momento de la enfermedad, el enemigo busca el momento de debilidad, como lo hizo con Jesús en el huerto. Entonces, el sacramento viene en nuestro auxilio, viene para la desesperación y para todo lo demás que normalmente el enemigo va a tratar de generar en nosotros. Especialmente, dice la prenotanda, del prenotando, contra la angustia de la muerte.
nos vamos a enfrentar a algo que no conocemos, algo que no sabemos y algo que muchas veces, sobre todo si la persona no ha estado muy cerca de este misterio de la iglesia, siente gran miedo, gran temor, porque el alma de repente dice, ¿me iré a salvar o no? Bueno, esto nos conforta, nos dice, no, vamos a caminar por ahí. Sus males, ¿verdad?, son pues soportados, ¿verdad?, con la unción. Pero también luchar contra ellos e incluso conseguir la salud, ya decíamos, si conviene para la salvación espiritual. Esto ya viene en el ritual. O sea, la salvación. El sacramento concede a sí mismo, si es necesario, el perdón de los pecados y representa la plenitud de la penitencia cristiana. Vean qué maravilla, qué maravilloso. Y bueno, pues concluimos que este es un sacramento destinado a los enfermos, no a los moribundos. Debe ser acompañado del sacramento de la penitencia y la Eucaristía, si es el caso. Y debe estar dentro de una pastoral integral para el cuidado del enfermo y sus familias. Y finalmente, que sus efectos son espirituales y también pueden ser físicos. Y nada más para que vean que aún yo, que he desarrollado y desarrollé cuando estuve en la parroquia, toda una pastoral de los enfermos, y que creía conocer bien este libro y la pastoral, me encontré con una gran novedad. La absolución y la comunión, unido al sacramento de la unción de los enfermos, en una enfermedad grave, cuando se da la reconciliación y la comunión, concede indulgencia plenaria al enfermo. Concede indulgencia plenaria para el enfermo. Aquí está. Y yo no lo sabía. Cuántas cosas maravillosas Dios tiene preparadas para nosotros y que no ofrecemos adecuadamente a nuestro pueblo. Pero solicítala y sábete que si el sacerdote confiesa a la persona, le da la unción de los enfermos y le da la comunión, automáticamente gana la indulgencia plenaria, ¿sí? Entonces, no esperemos hasta el final, hermanos. ¿Está alguno enfermo? Llame a los presbíteros, llame a los presbíteros para que oren por él con fe, lo unjan con el aceite santo, de esta manera pueda tener pues una fortaleza en su enfermedad y, ¿por qué no?, si Dios ve conveniente, lo levante y lo regrese nuevamente a sus actividades normales. Bien, pues espero que todo esto haya sido de gran utilidad para tu vida y la de toda tu familia y que podamos aprovechar todas las gracias que Dios nos da a través de nuestros maravillosos sacramentos en la iglesia. Gracias, hasta la próxima, que el Señor llene de bendiciones tu casa y tu vida. Nos vemos.